Entonces, como decía, la clase de hoy es una continuación de la clase de la semana pasada, en el cual se dio el cálculo de desplazamientos en estructuras isostáticas. Lo que hoy vamos a ver, que es una continuación del ejercicio, es qué sucede cuando tenemos efectos impuestos, desplazamientos impuestos, que no son solamente cargas, porque habíamos visto ya la resolución de un ejercicio con cargas externas, tanto cargas distribuidas, cargas puntuales. Y ahora, ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, efectos de temperatura, movimiento de suelo, asentamientos, acortamientos o alargamientos de barras y apoyos elásticos que serían en el caso de los resortes, ¿verdad? Nosotros le denominamos resorte porque es más fácil de identificar así, ¿verdad? Pero realmente para una estructura cualquiera, el resorte, o mejor dicho, apoyo elástico, eh, lo que, lo que representa es un cambio de la rigidez del suelo nada más. Entonces, no se prefiere denominar, o sea, se prefiere más denominarlo apoyo elástico, ¿no? A que decirlo resorte. Pero para que todos tengan una referencia, que es lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Básicamente es un resorte. Entonces, ¿cómo se comporta la estructura en base a esos efectos que nosotros le estamos imponiendo a la estructura, ¿verdad? Quiero recalcar una cosa nada más, que hay mucha diferencia entre decir resorte, o sea, decir un apoyo elástico y decir que tenemos temperatura, ¿verdad? El apoyo elástico o resorte es una modificación de la estructura, es una modificación de la rigidez de la estructura, no es un efecto que nosotros le estamos imponiendo a la estructura. Un efecto que nosotros le imponemos, o un desplazamiento que les imponemos nosotros, sería temperaturas, deformaciones internas, eh, asentamientos, que serían movimientos del suelo, este, o acortamientos o alargamientos de las barras, ¿verdad? Entonces, esos son efectos que nosotros le estamos imponiendo a la estructura. Un apoyo elástico, un resorte, es más bien una modificación de la estructura, una modificación de la rigidez de la estructura. La clase pasada vimos un ejercicio que le voy a mostrar ahora, una breve introducción ahora. Este era el ejercicio de la clase pasada. La diferencia entre esta clase y la clase pasada es que para nosotros esto que estaba acá era un apoyo convencional del segundo género, que era de esta forma. Así. Ese era el apoyo de la clase pasada. Lo que yo hice ahora para este ejercicio es modificar uno de los apoyos y colocar apoyos elásticos, o mejor dicho, resortes, para que ustedes vean cuál es el efecto del mismo, cómo se trabaja, cómo se analiza eso en el código. Y en el ejercicio, en un ejercicio en sí de cálculo de desplazamiento. Bueno, entonces vamos a empezar. Básicamente lo que yo les mostré la clase pasada era el cálculo de desplazamientos mediante esta ecuación que está aquí, que es la ecuación que está en el código de Scilab, ¿verdad? Que está con una función de int-spline, una integral, o una suma de productos, en el cual nosotros tenemos las tensiones virtuales, tenemos la matriz de flexibilidad, que no les expliqué bien qué era, pero básicamente esta matriz es una matriz que contiene las rigideces de cada una de las barras, es decir, una forma de introducir los parámetros elásticos y geométricos de las barras, de cada una de las barras. Y Q sub 0 es la matriz de las tensiones reales. La diferencia entre Q sub 0 y B es que B corresponde al estado virtual y Q sub 0 corresponde al estado real. Entonces, esta era la integral que nosotros utilizábamos para el cálculo de desplazamientos. Nosotros asumíamos en la clase pasada que Q sub 0 era 0, entonces no cargábamos nada, ya que Q sub 0, ahora vamos a ver que corresponde justamente a estos efectos que nosotros estamos imponiéndole a la estructura. Entonces, ahora cuando nosotros trabajamos con efectos impuestos y también trabajamos con resortes, con asentamientos de apoyo, la ecuación se modifica, o sea, un poco más grande. Entonces, ¿cómo se ve reflejado los trabajos de cada uno de esos sistemas, por ejemplo? Nosotros podemos ver que para el asentamiento, este sería el término de la ecuación, este sería para el asentamiento,
Esta es la ecuación que nosotros ya habíamos visto, ¿verdad? Este es el trabajo que generan los resortes o los apoyos elásticos. Y esto que está aquí en la Q sub 0 corresponde a los desplazamientos o efectos impuestos que nosotros estamos imponiendo a la estructura, ¿verdad? Ya sea temperatura o acortamiento. Les voy a mostrar aquí le estoy poniendo, ¿verdad? Que la Q sub 0 se subdivide en dos grupos, un grupo de temperatura y un grupo de acortamientos o alargamientos. Y este término que está aquí en la ecuación en el lado izquierdo es el término del trabajo de los asentamientos. Y finalmente el término de la derecha es el trabajo de los apoyos elásticos o los resortes. Vamos a ver en el ejercicio parte por parte cómo se interactúa con estos términos y cómo se trabaja. Entonces el ejercicio consiste básicamente en calcular el desplazamiento vertical en el mismo punto que habíamos visto en la clase pasada de la siguiente estructura, ¿verdad? O sea, es la misma, ¿verdad? A diferencia que tenemos un apoyo elástico, debido a la combinación de dos estados de carga. ¿Por qué le estoy diciendo que hay dos estados de carga? Porque yo quiero que trabajemos con dos hipótesis reales. Vamos a ver en el código de qué se trata de eso, ¿verdad? Pero simplemente es para que ustedes vean cómo se trabaja con dos hipótesis y cuáles son los resultados de trabajar con dos hipótesis. Cómo se puede trabajar con dos hipótesis. Entonces, nuestro estado de carga número 1 va a ser el siguiente, va a ser el estado de carga que contiene una carga distribuida, Q, y dos cargas puntuales P1 y P2. ¿Ok? Entonces, este sería nuestro estado de cargas 1 de cargas externas, vamos a denominarlo. Y nuestro estado de carga número 2 va a ser el siguiente, en el cual tenemos que la barra 7, la barra 9, 10 y la barra 8 están sometidas a un gradiente de temperatura en cada una de las barras, donde la temperatura externa a la estructura es de igual a 60 grados, TE igual a 60, y la temperatura interna de la estructura es igual a 30 grados centígrados positivos, ambos positivos. Eh, Luego tenemos también, aparte de eso, en la barra 4, un pequeño acortamiento de 5 centímetros de la barra, ¿verdad? Esto indica que la barra se está acortando, es decir, la longitud, en vez de ser 8 más 4, 12 metros, pasa a ser 12 menos 0,005, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que la barra se reduce, se reduce, se acorta la dimensión y eso genera una deformación o un desplazamiento en la estructura. Piensen nomás ustedes, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, agarro la barra 4 y lo acorto? Entonces, la estructura va a querer entrar hacia adentro, ¿verdad? Van a querer moverse todas las barras hacia adentro, ya que nosotros estamos tirando justamente, ¿verdad? Entonces, es un efecto, un desplazamiento que nosotros le estamos imponiendo a la estructura. ¿Y la temperatura qué hace? La temperatura básicamente lo que hace es generar una deformación lineal de acuerdo a la temperatura media y, y generar un gradiente de temperatura que genere un momento ficticio, que ya habían visto ustedes en resistencia a materiales, ¿verdad? Para una barra empotrada, por ejemplo, teníamos un gradiente de temperaturas, lo que hacía era que vamos a mostrar acá, tenemos una barra empotrada, tenemos una temperatura superior y una temperatura inferior, y lo que hacía esto era generar un estado de tensiones de flexión que es igual a TI menos TS sobre la altura o sea, la sección transversal de la barra, la H, la sección transversal, por el coeficiente de dilatación por la longitud de la barra, ¿verdad? Entonces, eh, aparte de generar una dilatación lineal debido a la temperatura media de la barra, porque fíjense que esta temperatura TS y TI están en ambas fibras, tanto superior como inferior de la barra. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos nuestra barra, nuestra sección transversal de la barra, tenemos la temperatura en la fibra superior y la temperatura en la fibra inferior, ¿verdad? Y en la fibra media, que es en este punto que está aquí, existe una temperatura media Tm, que es igual a Ts más Ti sobre 2. Esta temperatura media que está aquí en la fibra media, lo que hace es generar una dilatación lineal, el cual hace que esta barra se alargue un delta L.
Entonces, genera dos efectos. Genera una dilatación lineal y genera un gradiente de temperatura en la barra que afecta la flexión de la barra. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos imponiéndole una deformación interna a las barras, ¿verdad? Entonces, es un efecto impuesto a la estructura. Y por último tenemos el trabajo de los asentamientos o movimientos de apoyo, ¿verdad? Que es común escuchar eso en geotecnia, por ejemplo, ¿verdad? Asentamiento, ¿verdad? Es un movimiento de apoyo nada más que es un efecto que nosotros estamos imponiendo a la estructura, ¿verdad? Nosotros estamos imponiendo que ese punto o ese apoyo va a desplazarse tanto. O sea, por ejemplo, en el punto uno decimos que este punto que está aquí va a descender 2 centímetros en total hacia abajo, ¿verdad? Y este punto que está aquí, el apoyo 3, ¿verdad? Estamos diciendo que va a ascender, en vez de descender, va a ascender hacia arriba 1 centímetro, ¿verdad? ¿Y qué es lo que genera esto? Genera un desplazamiento en toda la estructura, genera una deformación en el sistema. Es decir, si esta barra sube, este punto va a subir aquí, esto se va a flexionar, ¿verdad? Esto va a mantenerse recto porque es una... Ahí, me pasó. Esto se va a mantener recto porque es una barra en voladizo, ¿verdad? Entonces la estructura se va a deformar. Y eso es lo que nosotros lo denominamos efectos o estados impuestos a la estructura. Temperaturas, asentamientos, acortamientos, ¿verdad? El resorte es una modificación nada más de la rigidez de la estructura. No es un efecto que nosotros le estamos imponiendo a la estructura. Es una rigidez, una modificación de la rigidez. ¿Por qué? Porque este punto en vez de quedarse estático como un apoyo de segundo género, va a desplazarse. Y ese desplazamiento pequeño que genera también le modifica a los desplazamientos finales de la estructura. Entonces, para hacer una diferencia, vamos a decir. Otra cosa también que quiero aclarar es que para las estructuras isostáticas, tengan en cuenta esto, las estructuras isostáticas, los efectos impuestos como temperaturas, acortamientos y asentamientos no generan tensiones internas en la estructura. ¿Por qué? Porque justamente lo que hace es, vamos a suponer que tenemos una barra bien apoyada, por ejemplo. El caso más simple, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros le agregamos un gradiente de temperaturas TSTI? TSTI. Como este apoyo que está aquí es libre de movimiento horizontal, la estructura va a tratar de alargarse linealmente, ¿verdad? Debido a la temperatura media, entonces esto técnicamente se va a mover así, un delta L, libremente. ¿Por qué? Porque la estructura isostática permite ese movimiento libre. Eso ocurre con todas las estructuras isostáticas, no solamente con una vía apoyada. Las deformaciones internas e impuestas a una estructura isostática no generan tensiones y no generan reacciones, por tanto, ¿verdad? Entonces, que quede claro eso, ¿verdad? No vayan a confundir que si nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con dos estados de carga, estado de carga E1, que son cargas distribuidas, cargas puntuales, y estado de carga E2, que son efectos impuestos. Ustedes tienen que saber que si tenemos efectos impuestos, temperaturas, asentamientos y acortamientos, no van a generar ningún estado de tensiones y ningún estado de, o sea, ninguna reacción adicional a la estructura. ¿Ok? ¿Se entendió eso, verdad? Creo que quede bien claro eso porque después vamos a ver más adelante eh, eh, la respuesta, o sea, el resultado final para que ustedes se den cuenta de que no genera ningún... Yo creo que ustedes me crean para que después yo les demuestre con el proceso, con el cálculo, para que se vea que realmente es así. ¿Alguien tiene una duda hasta acá? ¿Por qué no era lo mismo? Eh, ah, eh, Porque justamente lo que nosotros con el apoyo elástico lo que hacemos es, el apoyo elástico, ¿qué es lo que hace? Si nosotros tenemos un sistema de cargas, por ejemplo, ¿verdad? Eh, el apoyo elástico, por ejemplo, o sea, este resorte, vamos a decir, este punto,
va a descender un pequeñito porque existe una reacción debido a las cargas, una reacción R, ¿verdad? Que va a hacer descender un valor delta L al resorte, ¿verdad? Entonces, si, por ejemplo, no existiese ese resorte, esta delta L no va a existir. Pero como ahora estamos trabajando con un resorte, entonces existe un pequeño desplazamiento delta L que se debe a las cargas externas impuestas a la estructura, ¿verdad? Tanto de cargas distribuidas, cargas puntuales, momentos puntuales. Son cargas que hacen desplazarla a la estructura y por ende el apoyo elástico reacciona a eso. La diferencia está en que el asentamiento ya es un efecto que nosotros estamos imponiendo. En este caso nosotros ya sabemos ya que este desplazamiento va a ser de 2 centímetros. Es un movimiento de suelo ya que ya ocurrió y ya se deformó la estructura. En este caso delta L acá no es conocido. Es una incógnita, vamos a decir, ¿verdad? No, pero no es una incógnita que nosotros estamos buscando ahora mismo, ¿verdad? Es simplemente un valor delta L es debida al conjunto de cargas externas que están en la estructura. Este, y por eso, otra cosa también que me olvidé de añadirle es que en el estado real, o sea, en el estado de cargas E2, me van a poder decir si es que va a existir o no va a existir algún tipo de desplazamiento en el resorte o algún tipo de reacción. Yo le dije que para un estado de cargas de efectos impuestos, ¿verdad? No existe un estado de tensiones reales, un estado de tensiones de momento flector, de normal, y por ende no existen reacciones. Si no existen reacciones, entonces el resorte no se va a desplazar, porque no hay ninguna fuerza que esté comprimiendo a ese resorte. Entonces no va a existir desplazamiento delta L. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar con eso? Que este apoyo elástico más bien es una modificación de la rigidez para un estado de cargas real. Es decir, solamente se ve reflejado para un estado de cargas real, de cargas distribuidas, cargas puntuales, de cargas de momento flector, ¿verdad? Entonces, esa sería la diferencia, más bien, ¿verdad? No, de igual forma, es también como un desplazamiento que se está generando, ¿verdad? Pero como el asentamiento ya es algo que nosotros ya predefinimos y ya le añadimos a la estructura. No sé si se entendió. ¿Se entendió o no se entendió? Vale. Entonces, esa básicamente es la diferencia, ¿verdad? No, tengan en cuenta que el resorte no es un efecto que nosotros le estamos imponiendo, es simplemente una modificación de la estructura. No vayan a meterse en la cabeza que es algo que nosotros estamos imponiendo así como un estado de carga, ¿verdad? Fíjense que en el estado de carga E1 también está presente el resorte, ¿verdad? Porque justamente es algo que está eh, ya predefinido en la estructura, ¿verdad? Ya está definido, vamos a decir. Y también en el estado, porque esto es parte de la estructura, no es un efecto impuesto, ya es parte del sistema de barras, el sistema de apoyos. Lo único que genera es un trabajo externo adicional a la ecuación, porque la ecuación justamente es una ecuación de trabajos internos y externos. Es una igualación entre el trabajo interno, o sea, la sumatoria de los trabajos internos, igual a la sumatoria de trabajos externos de la estructura, ¿verdad? Acá nosotros le incluimos a los desplazamientos y a los asentamientos o los movimientos de suelo, ¿verdad? Y aquí nosotros le añadimos las deformaciones o los trabajos generados por las tensiones U sub 0 y por las temperaturas TI, TS, los acortamientos de las barras. Son deformaciones o trabajos internos a la estructura. Y estos son trabajos externos que, en este caso, esto que está aquí R0, vamos a ver la ecuación para que quede bien en claro esto. Esta ecuación que está aquí es una ecuación de trabajo, ¿verdad? Esto es trabajo. Sin embargo, esta R0 que está aquí es un desplazamiento. ¿Y por qué un desplazamiento? Porque el trabajo que genera es la carga P
virtual por R0, pero como P es igual a 1 para nuestro caso, entonces siempre esto va a ser R0, ¿verdad? Pero tengan en cuenta, todos estos términos son términos de trabajo. Este es el trabajo de la carga virtual, este es el trabajo de los asentamientos, este es el trabajo de las tensiones internas y los desplazamientos internos, y este es el trabajo que genera el resorte. ¿Ok? Entonces, continuando lo que estamos viendo, ¿verdad? Tenemos entonces dos estados de carga, el estado de carga E1 y el estado de carga E2. Para poder trabajar con dos estados de carga, vamos a tener que trabajar con dos hipótesis diferentes, hipótesis 1 y hipótesis 2, cada una respectiva al estado de carga, ¿verdad? Los datos iniciales son similares, sin embargo, nosotros vamos ahora a añadir algunos efectos impuestos, que son las temperaturas, los asentamientos, el acortamiento, que es esto que está aquí, delta, y el resorte o el coeficiente, este es el coeficiente del resorte, ¿verdad? Que es igual a 100.000 kilonewton por metro, y alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal que necesitamos para el efecto de las temperaturas. Entonces, para hacer un breve repaso de lo que teníamos que hacer en el ejercicio, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es determinar nuestro estado virtual. Si nosotros queremos determinar el desplazamiento nodal de este punto 9, este punto, ¿verdad? Nosotros queremos hallar este desplazamiento delta. Lo que hacemos es colocar una carga P igual a 1 y asumimos que este sistema de cargas con P igual a 1 es nuestro estado virtual de cargas. Entonces tenemos que hallar las reacciones debido a esta carga y a introducirla en nuestra matriz X sub 0. Y también las tensiones virtuales P corresponden a este estado virtual. Luego tenemos que calcular las reacciones para ambos estados de carga, estado de carga real y estado de carga virtual. Entonces lo que hacíamos era analizar cuántas incógnitas teníamos, cuántas ecuaciones teníamos para resolverla y utilizamos todas esas ecuaciones para resolver el sistema, ¿verdad? Entonces, esto voy a pasar un poco más rápido ya que esto es repetido de estructuras 1, estática, ¿verdad? Cálculo de reacciones. Calculamos barra por barra la sumatoria de fuerza y sumatoria de momento, ¿verdad? Teníamos las ecuaciones correspondientes. Fíjense que nosotros lo que hacíamos era añadirle la carga virtual P igual a 1 y calculábamos las reacciones y colocábamos en rojo para que se diferencien de las cargas reales. Las que están en negro y las que están en rojo son diferentes. Y tenemos todas las ecuaciones necesarias para calcular las reacciones. Tenemos 8 incógnitas y tenemos en total 8 ecuaciones. Entonces ya podemos resolver el sistema de ecuaciones y obtener las reacciones de X1 a X8, tanto para el estado real y para el estado virtual. ¿Y qué es lo que hacíamos nosotros? Ensamblábamos nuestra matriz A, B y B sub 0 de acuerdo a las ecuaciones que teníamos nosotros. Por ejemplo, la matriz A se obtenía de los coeficientes dependientes que están en cada uno de las incógnitas. Por ejemplo, en la primera fila tenemos 1x1 y 1x3. Entonces colocábamos en la fila 1, que corresponde a la ecuación 1, y en la columna 1, que corresponde a x1. Entonces poníamos 1 aquí, ¿verdad? 1 en x3. En la segunda ocasión, corresponde a la segunda fila, ponemos menos x1, que sería menos 1 y 1x2. Y íbamos cargando así los valores de la matriz A. Luego hacíamos lo mismo para la matriz B, que correspondían a los coeficientes independientes de las cargas reales, o sea, todas las cargas de Q, de la carga puntual P1 y P2, de eso salía nuestra matriz B minúscula. Y luego nuestra matriz B sub 0 que corresponden a todas las cargas virtuales P igual a 1, ¿verdad? En este caso, yo puse que acá menos P igual a 1, entonces acá en la matriz B sub 0, en la fila 4 tenemos menos 1 y en la fila 5 tenemos 1. Entonces nosotros ensamblamos nuestro sistema de ecuaciones y tenemos que X va a ser igual a la inversa de la matriz A por menos B y X0 es igual a la inversa de A por menos B sub 0. Porque la ecuación inicial es así, ¿verdad? X por, o sea, A por X
más b igual a 0. O sea, esta forma es, tenemos que llegar a nuestra ecuación a que tenga esta forma. Fíjense, tenemos los términos de x, tenemos b y tenemos 0. Tenemos a por x más b igual a 0. Entonces, si nosotros llegamos a esta forma de ecuación, podemos formular nuestras matrices a, b y b sub 0. Y ya podemos hallar nuestras reacciones correspondientes con el programa. Luego lo que tenemos que hacer para, o sea, eso era el paso inicial antes de entrar en el código, ¿verdad? Ahora, cuando entramos al código, lo primero que tenemos que hacer es introducir todas nuestras variables en el código, ¿verdad? Tanto las variables de cuántas incógnitas tenemos, cuántas barras tenemos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que nos va a servir más adelante para el cálculo de las tensiones. Entonces, tenemos 10 barras en total, entonces colocamos nb igual a 10, nx sería el número de reacciones, habíamos dicho que teníamos 8 reacciones hasta x8. Número de hipótesis reales, aquí me equivoqué, me olvidé de modificar en la imagen, ¿verdad? Pero esto realmente debería ser nh igual a 2. Voy a mostrar en el código. Scilab clase 4. Para que se abra el programa. Pero para que quede claro, nosotros habíamos definido dos estados de carga, ¿verdad? Estado de cargas E1, que correspondan a los estados de cargas reales, y el estado de cargas perdón, el estado de cargas de temperaturas, asentamientos y acortamientos, E2. Entonces tenemos dos estados de cargas reales que corresponden a las hipótesis reales que vamos a introducir nosotros en el código. Aquí está, fíjense, fíjense un poco más grande, ¿verdad? Lo que hicimos fue introducir los números de barras, los números de reacciones, y luego introducimos cuántas hipótesis vamos a estar utilizando en nuestro ejercicio. En este caso vamos a utilizar dos hipótesis reales, ¿verdad? Entonces, me corrijo aquí, esto debería ser 2. ¿Ok? Voy a corregir esto ahora para subir después el corregido en el... Es un screen de esto. No, acá. Para no olvidarme, para que tengan corregido. Ahí está. Entonces, tenemos dos hipótesis reales, una hipótesis virtual que corresponde a la carga P igual a 1 para el desplazamiento nodal en el punto 9, este corresponde al desplazamiento nodal en el punto 9 que está aquí, ¿verdad? Este desplazamiento que nosotros estamos buscando, ¿verdad? Y esto que está aquí es NC, siempre es igual para todos los ejercicios de este parcial, de este primer parcial, que corresponde a cuántas tensiones vamos a estar estudiando ahora. Vamos a estar estudiando solamente la tensión de la flexión y la tensión normal de las barras, solamente esas dos. Entonces, NC corresponde a número 2, solamente por ese motivo. Luego teníamos también algunos parámetros adicionales, ¿verdad? Que, por ejemplo, era el número de divisiones, NI, que habíamos dicho que era la división de cada una de las barras, el vector de separación, S. Luego tenemos la geometría de las barras, tanto sus longitudes como el ancho y el alto, ¿verdad? Esta matriz B es el ancho de todas las barras, y esto es el alto de todas las barras. Esto se carga, obviamente, respetando la numeración de cada una de las barras, ¿verdad? Y está, en el gráfico está ya dispuesto cuál es barra 1, cuál es barra 2, cuál es barra 3. Entonces vamos cargando barra por barra, de acuerdo a su dimensión, de acuerdo a su longitud. Acá les puse nomás que esto corresponde a la barra 4, que en el comienzo del ejercicio decía que era una barra circular. Entonces, yo en este punto que está aquí, ¿verdad? Esta matriz o este vector B, para la barra 4 no le puse nada, le puse un 0 aquí, ¿verdad? Porque no es una barra rectangular. Yo le puse 0 para evitar no poner algo ahí. Y luego corrijo yo aquí en esta línea de código, digo que
digo que el área para la barra 4 es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y la inercia de la barra 4 es pi por diámetro a la cuarta sobre 32. Esto es para corregir nomás esta matriz que está aquí, ¿verdad? Y luego la molar elasticidad de todas las barras. Después esto sería ya bien la inclinación de las barras que están en la parte superior, la barra 8 y la barra 9 y la barra 10. Las cargas externas. Y también ahora tenemos que añadirle adicionalmente todos los efectos de temperaturas, resortes, asentamientos que añadimos a nuestro ejercicio. Tenemos dos temperaturas T y TE, un coeficiente de dilatación lineal alfa, una constante del resorte, asentamientos y un acortamiento. Entonces eso vamos a añadir nosotros en el ejercicio, en la línea de códigos, mostrarles cómo. Entonces fíjense, cargamos número de barras, número de reacciones, la geometría de las barras, y luego después de las cargas colocamos estos parámetros iniciales que son el coeficiente de reacción lineal alfa, la temperatura interna, la externa, la temperatura media, que es la temperatura que está en la fibra media de la barra o la sección de la barra, que es TI más TE sobre 2. RB, voy a explicarles más adelante qué es, pero es básicamente lo que está aquí, ¿verdad? El asentamiento en el apoyo 1 y en el asentamiento en el apoyo 3. Menos 2 y más 1. Que es esto, menos 0,02 y menos 0,01 positivo, porque esto está en metro, ¿verdad? Tenemos que trabajar todo en la misma unidad de medida y no mezclar las unidades de medida en centímetros, en metros, en kilonewton, en kilogramos, por ejemplo, ¿verdad? Atiendan eso, ¿verdad? Todos los datos que nosotros les damos a ustedes siempre tienen que estar en metros y en kilonewton, para no mezclar las unidades de medida. Entonces estamos por aquí estamos. Entonces el coeficiente de dilatación lineal nosotros le vamos a denominar CDL porque no podemos introducir alfa en nuestro código, ¿verdad? Y no quiero introducir la variable A porque generalmente algunas líneas de código dependen de esa variable. Entonces si yo hago una superposición de variables, al final se va a mezclar todo. Entonces tratemos de trabajar con variables un poco más diferentes a las que estamos acostumbrados, ¿verdad? Entonces, esta es la forma en que se escribe esto que está aquí, ¿verdad? 1e menos 5 corresponde a 1 por, y e menos 5 corresponde 10 a la menos 5, que es lo que está aquí escrito, ¿verdad? 10 a la menos 5. Entonces tengan en cuenta eso. TI es 30, TE es 60, que es la temperatura externa, TM es la suma de los dos, el asentamiento y el resorte correspondiente, que es 100.000 kilómetros por metro. Una vez hecho eso, pasamos a la parte del, voy a mostrar en el Scilab, a la parte del cálculo de las reacciones, ¿verdad? Ya hemos visto en la clase pasada, en la clase 1 y en la clase 2, no, la clase 2 y 3, que de esta forma nosotros cargamos la matriz A, como habíamos visto en el PowerPoint, la matriz B y B sub 0, y podemos hallar las reacciones X y X sub 0 correspondientes. Y luego de eso, una vez calculado todas las reacciones, introducido las variables iniciales, ya pasamos a la parte del cálculo de las tensiones o el cálculo de los diagramas de normal y flexión de cada una de las barras. ¿Y cómo hacemos eso? Agarramos cada una de las barras, hacíamos un corte, definíamos nuestra línea de visualización, que quiero ahora aclarar eso que me olvidé en la clase pasada. Hay que definir siempre cuál va a ser nuestra línea de visualización, en qué sentido vamos a estar mirando nuestra barra, porque eso depende de nuestros diagramas finales y del signo de nuestros diagramas finales y de cómo nosotros vamos a ir graficando. Porque una cosa es colocar una visualización y obtener un momento m igual a, por ejemplo, 50 positivo, a colocar la visualización en este punto que está aquí, ¿verdad? Entonces nuestro sentido sería así, realmente m, así, y nos saldría m igual a menos 50. Entonces,
Esto depende de cómo ustedes consideren su línea de visualización, que yo asumo que ya dieron esto en estructura 1, ¿verdad? Cómo considerarlo. Y yo les recomiendo, según mi punto de vista, ¿verdad? Que para mí es más cómodo trabajar con el sistema convencional, que es para las barras horizontales, obviamente va a ser hacia abajo, ¿verdad? Para las barras verticales va a ser hacia la derecha, y para las barras inclinadas siempre va a ser hacia abajo, ¿ok? Entonces, respetando esa línea de visualización que nosotros adoptamos, vamos a poder resolver tranquilamente el ejercicio y vamos a poder graficar sin problema, porque eh, si ustedes, yo sé que ustedes conocen, ¿verdad? El programa FTool. El programa FTool se basa también en ese sistema de visualización de barras. Entonces, si ustedes, por ejemplo, hacen un ejercicio y quieren comparar su resultado final, pueden cargar la estructura en FTool y verificar su resultado final, si está bien sus ecuaciones, si están bien sus reacciones o sus tensiones finales, ¿verdad? Entonces, realmente es de libre elección si ustedes quieren poner, por ejemplo, para las barras verticales, hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿verdad? Pero una vez que tomen esa decisión de cómo van a considerar su línea de visualización, tienen que respetar eso a lo largo de todo el ejercicio para que después en el cálculo de los desplazamientos no vayan a equivocarse con algún tipo de signo o algún tipo de sentido. Suele pasar eso, a mí también me llegó a pasar muchas veces cuando cursé, ¿verdad? Entonces, para mí es mejor establecer ya una línea de visualización y utilizarlo durante todo el transcurso de la cátedra, para que después se les sea mucho más sencillo a ustedes. Entonces, ¿qué quiero llevar con esto, ¿verdad? Quiero que ustedes puedan ya definir cuál es su visualización y utilizarlo eso ya para todo el transcurso de la cátedra, para sus ejercicios, tanto para el examen como para estudiar. Y mi recomendación es colocarlo en la parte de la derecha, porque pueden comparar ustedes directamente con con FTool, ¿verdad? Para su estudio. Entonces, yo en este ejercicio tomé hacia la derecha, pero no me tomen mal, ¿verdad? También se puede tomar hacia la izquierda, no es algo obligatorio, ¿verdad? Todo depende de cómo ustedes quieran trabajar. Si se acostumbran más a trabajar a la izquierda, a la derecha, es independiente de eso. Entonces, yo asumí eso, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, yo saqué todas mis tensiones, mis normales, mi momento flector, M's, de cada una de las barras, barra 1, barra 2. Fíjense que yo acá en el gráfico les puse cuáles son las barras, barra 1, barra 2, barra 3. Entonces lo que van a hacer ustedes es hacer un corte, hallar las tensiones, hacer un corte, hallar las tensiones. Y así para cada una de las barras. Tensiones, tensiones, tensiones. Entonces, una vez hecho eso, pueden sacar todas las ecuaciones necesarias para su ejercicio, ¿no? La barra 1, la barra 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7, después la 8, la 9 y finalmente la 10. Aquí yo puse también, para hacerle acordar que yo puse aquí esto, porque estamos trabajando con dos estados de carga, estado de carga real y estado de carga virtual. Entonces, para que no se hagan 500 ecuaciones, ¿verdad? Trabajamos con un color las cargas reales y con un color diferente las cargas virtuales. Yo, por ejemplo, trabajo con rojo, con las cargas virtuales para que sea mucho más sencillo la introducción de esas matrices, ¿verdad? Porque esto va a ir dentro de unas matrices que vamos a ver después. La barra 10. Ok, entonces el quinto paso era determinar todas las ecuaciones necesarias de cada una de las barras. ¿Y ahora qué se hace? Pasar estas ecuaciones en matrices Q sub 0 y P, donde Q sub 0, repito, Q sub 0 va a corresponder a las tensiones de los estados reales E1 y E2, porque habíamos dicho que tenemos dos hipótesis, ¿verdad? E1 y E2. Entonces, Q sub 0 va a ser una matriz que va a contener dentro de sí misma E1 y E2, ¿ok? Y B
corresponde a la matriz de tensiones virtuales, que va a corresponder al estado de cargas P igual a 1. ¿Ok? Entonces, teniendo esto claro, nos vamos entonces al código, ¿verdad? Y básicamente lo que hacemos es ir cargando barra por barra, tanto en el diagrama, o sea, tanto las tensiones de normal como las tensiones de flexión, cada uno de los valores correspondientes, ¿verdad? Esto no voy a repetir porque se va a hacer un poco largo la clase, ¿verdad? Entonces, si quieren ver cómo se carga esto, cómo se cargan cada una de los valores de las tensiones, pueden ir a ver la clase 3 que ya está ya, hace unos días está ya en el aula virtual. Y repasan, la gente que no pudo venir en la clase pasada, se van al minuto exacto donde yo explico eso, ¿verdad? Y ven cómo se carga, ¿verdad? ¿Por qué se carga así? Porque hay una superposición de efectos. Esto ya vimos en la clase pasada, entonces no voy a repetir para que no se haga un poco largo. Pero sí les voy a decir que Q sub 0 corresponde a las tensiones reales del estado virtual, del estado real E1 y estado real 2. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros en la clase pasada consideramos NH igual a 2, igual a 1, ¿verdad? En esta clase consideramos NH2 pues tenemos dos estados de carga, estado de cargas reales y estado de carga de efectos impuestos. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos estados? Uno genera tensiones, las cargas distribuidas, las cargas puntuales, generan tensiones internas, y el estado de cargas 2, que corresponde al estado de tensiones, perdón, de deformaciones, de temperatura, acortamientos, asentamientos, les dije al comienzo de que no generan ningún tipo de tensiones, no generan ningún tipo de, de reacciones en la estructura. Entonces, le voy a mostrar qué es lo que va a pasar si es que yo, por ejemplo, cargo toda mi Q sub 0 y este for va variando para la hipótesis 1 y para la hipótesis 2. Yo le doy correr, por ejemplo. Esto voy a borrar para que no adelantemos. Ahora yo, por ejemplo, ¿qué voy a hacer? Voy a imprimir, por ejemplo, la reacción X que corresponde a la reacción real de nuestro sistema, ¿verdad? Y fíjense, la primera columna corresponde al estado de cargas E1, que corresponden a las cargas distribuidas, a las cargas puntuales, y la segunda columna corresponde al estado de cargas de temperaturas, acortamientos y asentamientos. ¿Por qué están todos iguales a cero? Porque para la matriz, para el sistema de ecuaciones AX más B igual a cero, y ya imprimo otra vez acá. La matriz B, que yo les había dicho que era correspondiente a los coeficientes independientes debido a las cargas, en este caso, para las hipótesis virtuales, perdón, para la hipótesis número 2, no hay ningún valor de carga, ¿verdad? En nuestra ecuación que está aquí, ¿verdad? En nuestras ecuaciones que están aquí, en B, fíjense, solo tenemos presente las cargas distribuidas Q, P2 y P1. ¿Y qué pasó de la temperatura y qué pasó del asentamiento? Esas no son cargas que generan, o sea, esas no son cargas que van a ir dentro de las ecuaciones. Y por eso, porque no son cargas externas que no afecten a las reacciones, es que las tensiones salen cero y las reacciones por ende salen cero también. Entonces, como nosotros no estamos introduciendo este, no estamos introduciendo valores de temperaturas, acortamientos en nuestras ecuaciones, obviamente nuestra reacción debido a ese estado va a ser cero, ¿verdad? No va a existir, porque no hay ninguna fuerza que genere eso. ¿Se entiende eso, verdad? Porque sale cero. Porque nosotros ya estamos eh, imponiendo que ese estado no va a tener ninguna reacción, no va a tener ninguna carga que genere eso. Por eso es que nosotros asumimos eso y por eso es que sale cero. Por eso también X sale cero, ¿verdad? X0, a diferencia, es una matriz que depende del número de hipótesis virtuales.
Esto se define de acuerdo a cuántos desplazamientos nosotros queremos obtener, ¿verdad? Para este caso, solamente es uno, por eso sale una sola matriz, o sea, una sola columna. Pero para el estado real tenemos dos, porque estamos trabajando con dos estados de carga. Pero, repito, el estado de carga número 2 no genera ningún tipo de reacción ni de tensión. Y por último, para terminar esto que estoy diciendo, ¿verdad? Como nosotros cargamos esto, ¿verdad? Así, y X para la segunda hipótesis sale 0, ¿verdad? Entonces, cuando este for entre en la hipótesis 1, las reacciones X van a entrar para la hipótesis 1, ¿verdad? Porque esto va a ir variando de if igual a 1 hasta if igual a 2. Entonces, al comienzo esto va a ser X5, 1, que corresponde a la fila 5 y a la columna 1, y la columna 1 es la que tiene las reacciones reales. Pero cuando esto pase a número 2, cuando el for termine esta rutina y pasa a la siguiente hipótesis, va a encontrarse de que X5 de la hipótesis número 2 es 0, porque es la segunda columna. Entonces todo esto va a ser 0, y esto nosotros estamos cargando, fíjense, este segundo paréntesis corresponde a cuál estado real estamos cargando, ¿verdad? Obviamente todas estas cargas corresponden al estado real 1, no al estado real 2. Entonces no estamos cargando nada en nuestra matriz subcero del estado real 2. Por ende, cuando nosotros imprimamos nuestra Q sub 0, va a ser esto, ¿verdad? Vamos a ver que la Q sub 0 se va a subdividir en barra por barra, desde la barra 1 hasta la barra 10, pero a su vez se va a dividir por hipótesis, la hipótesis 1 y la hipótesis 2. La hipótesis 1 tenemos tensiones, en la hipótesis 2 no tenemos tensiones porque no existen reacciones. En la barra 2 lo mismo, ¿verdad? Entonces todas las barras, fíjense, todas las barras Q sub 0 de la hipótesis número 2 no tienen tensiones ni de normal ni de flexión. Eso es porque nosotros estamos imponiendo, estamos diciendo que no va a existir reacción y no va a existir tensión. Nosotros tenemos que saber eso, tenemos que aceptar que no existen tensiones ni reacciones para efectos de temperaturas, acortamientos, asentamientos en estructuras isostáticas. ¿Ok? Si alguien tiene una duda, si no entendió, puede preguntar ahora y repetimos. No hay duda entonces. Si quieren ver más en detalle esto, pueden volver al video de la clase pasada y repasar otra vez, así, parte por parte, cómo se carga, por qué se carga así y todo esto, ¿verdad? Pero la idea de esta clase es que ustedes entiendan cómo se trabajan con los efectos impuestos, tanto la temperatura como el acortamiento, el asentamiento, ¿verdad? Es más, todavía no tocamos esa parte. Fíjense que hasta ahora lo que hicimos fue una repetición del ejercicio pasado. No hay nada diferente hasta ahora, ¿verdad? Entonces, pueden revisar el ejercicio de la clase pasada y estudiar esa parte. Entonces, una vez quedó claro eso, nosotros pasamos ya a, vamos a decir, estudiar estos efectos que nosotros definimos al comienzo, que son la temperatura, el acortamiento, los resortes que tenemos añadido también adicionalmente, ¿verdad? Eh, y a ver, y el asentamiento aparte de eso, ¿verdad? Otra cosa también que me olvidé explicarles, que fíjense que las tensiones nunca van a ser afectadas por los resortes. Los resortes lo que generan son deformaciones, no generan tensiones, ¿ok? Solamente generan deformación o desplazamientos en algunos puntos de la estructura. Entonces, esto que estoy explicando hasta aquí es, para realizar un ejercicio así, es igualito e idéntico a la clase pasada, ¿verdad? Y no hay ningún cambio de las tensiones. Si ustedes, por ejemplo, verifican las tensiones de este ejercicio
y del ejercicio pasado van a ver que son iguales, no hay diferencia. Son todos iguales las tensiones, tanto reales como virtuales, ¿verdad? Entonces cargamos Q sub 0, cargamos la matriz B y finalmente entramos en la parte que nos interesa hoy, ¿verdad? Que es la parte de las matrices Q sub 0 minúscula que corresponden a las tensiones o a los efectos impuestos, ¿verdad? Aquí está, por ejemplo, la matriz D, que es la matriz de flexibilidad, que, como les dije, dependen del número de barras, o sea, depende de la barra, y es una matriz que contiene las rigideces de cada una de las barras, ¿verdad? Tanto el modo de elasticidad como el área y la inercia. Entonces, es básicamente esto, mira, le voy a mostrar. Es una matriz así, D, que por ejemplo para la barra 1 tiene 1 sobre E1 A1 0, 0, 1 sobre E1 y 1. Para la barra 2, lo mismo, ¿verdad? A diferencia que tenemos E2 y A2, ¿verdad? Entonces es una matriz que depende barra por barra y está introducida su área, su inercia y su elasticidad. Porque fíjense después, van a ver después en la parte teórica que para calcular los desplazamientos, ¿verdad? En alguna parte hacen esto, ¿verdad? Integral de la normal por la normal virtual sobre E por A, ds. La integral del momento por el momento virtual sobre E por I, ds. Entonces, esto básicamente representa eso, pero en, en un sentido más matricial, ¿verdad? Porque esto lo que vamos a hacer es multiplicar B por D por Q sub 0. Y ahí se va a ir, acá está la normal virtual, acá está el 1 sobre EA, y acá está la normal real, ¿verdad? Y luego hacemos la integral con la función inspline, ¿verdad? Inspline. Entonces, básicamente es la misma ecuación, solamente que en forma matricial. Entonces voy a borrar todo esto que está aquí. Y bueno, entonces eso básicamente es la matriz de flexibilidad D. Luego la matriz Q sub 0, que es la que nosotros vamos a ver hoy, que es la matriz de tensiones iniciales o la matriz de efectos impuestos, como quieran llamarle, se carga igual que la matriz Q sub 0 mayúscula. La misma cosa, se carga por barra, se carga por hipótesis y se carga si estamos trabajando con la flexión o con la normal. Entonces, habíamos visto que Q sub 0 era así. Q sub 0 depende de la barra, depende de la hipótesis y depende de si estamos trabajando con la normal o con la flexión. ¿Okay? La Q sub 0 minúscula es lo mismo. La Q sub 0 minúscula se trabaja con barras, con hipótesis, y si estamos trabajando con la hipótesis, con las normales o con la flexión. Todo depende de cómo estemos trabajando. Entonces, viendo eso, lo que vamos a hacer es estudiar cómo vamos a introducir esos valores correspondientes. Por ejemplo, la temperatura, habíamos dicho que suponemos que tenemos un gradiente Ts y Ti, ¿verdad? La forma en que nosotros vamos a introducir el efecto de esta temperatura en Q sub 0 es la siguiente. Para la normal, que corresponde a la fila número 1, ¿verdad? Vamos a colocar Ts más Ti sobre 2 por alfa, que corresponde a la temperatura media de la barra por alfa correspondiente, ¿verdad? Y para la segunda fila, vamos a colocar Ti menos Ts sobre H por alfa, donde H es la altura de la sección transversal de la barra. Acuérdense que nosotros ya definimos al comienzo un vector H, que tiene todas las alturas de cada una de las barras, ¿ok? Entonces, ya sabiendo que es H, que es alfa, vamos a definir ahora qué es TITS. Una cosa es decir, es la temperatura inferior y la superior, ¿verdad? Uno va a entender de esa forma, ¿verdad? Pero es un poco más complicado que eso. Es más dependiente de la visualización que nosotros adoptamos al comienzo. Por eso le dije a usted al comienzo que es muy importante que ustedes definan su visualización al comienzo, porque eso les va a ayudar tanto como a sus tensiones como en esta parte de la temperatura, porque esta parte creo que
para mí es algo que mucha gente se suele equivocar, ¿verdad? Algo que se suelen confundir por el tema de que no definen bien su visualización y después no entienden que es este ITS. Ahora, ¿qué es este ITS? Ya, yo voy a decir, o sea, yo voy a definirlo de esta manera. TI es la temperatura que está debajo de la línea de visualización. Y TS va a ser la temperatura que esté encima de la línea de visualización. De la línea de visualización. Entonces, si yo tengo una barra horizontal, ¿cómo está definida nuestra línea de visualización? Está definida en la parte de abajo de la barra, ¿verdad? Sería así, ¿verdad? Entonces, en este caso, TI va a ser la inferior de la barra y TS va a ser la superior de la barra. Entonces, para este caso, por ejemplo, ¿cómo va a ser? Va a ser igual a TI es 20 y TS es 50. Sobre la altura de la barra, perdón, voy a poner más limpio. Sobre la altura de la barra, que vamos a asumir que, por ejemplo, es 0,5 y por alfa. Entonces, de esa manera ustedes cargan el valor del gradiente para la flexión de esa barra. Tengan en cuenta que esto es para la normal y esto es para la flexión. Ahora, ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, una barra vertical? Así, por ejemplo. ¿Qué pasa ahí? Nosotros habíamos dicho que nuestra visualización para este ejercicio era de esta forma. Hay que respetar tanto en esta parte como en la parte de las tensiones, ¿verdad? No es que porque las tensiones colocamos a la derecha, acá podemos colocar a la izquierda, ¿verdad? Hay que respetar de igual forma la línea de visualización. Entonces, vamos a suponer que este es T1 y T2. Por poner nomás así diferente, ¿verdad? ¿Cómo sería entonces para cargar en Q sub 0? En Q sub 0. TI es la inferior a la visualización. Entonces, para nosotros TI va a ser T2. Y TS va a ser la superior, que en este caso es T1 menos T1 sobre H por alfa. Entonces, esta es una forma de cargar. Ahora, ¿qué pasa si ustedes, por ejemplo, en su ejercicio definieron al revés? Así, ¿verdad? Tenemos T1 y T2. Entonces, Q sub 0 va a ser, en este caso, T1 menos T2 sobre H por alfa, ¿verdad? Alfa. Dejar nomás así, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre estos dos valores? Que uno, por ejemplo, puede salir positivo y otro negativo. ¿Y cómo se ve afectado eso en nuestro cálculo de desplazamientos? Les había dicho que si nosotros colocamos, por ejemplo, la visualización así, nuestro momento puede salir m igual a 50. Y si colocamos así, puede salir m igual a menos 50. Entonces, una vez hecho eso, los signos se van a contrarrestar, ¿verdad? Porque nosotros lo que hacemos es multiplicar esto por el diagrama de flexión, ¿verdad? Supongamos que tenemos un diagrama rectangular de flexión, menos 50. Entonces, este signo va a ir multiplicado con este valor de Q sub 0. Y al final se van a eliminar los signos y va a ser lo mismo que colocar de esta forma. Es por eso que ustedes tienen que respetar en qué dirección van a poner, tanto para sus tensiones como para su temperatura de su barra. ¿Se entendió eso? No sé si me expliqué bien. ¿Alguno pudo entender eso? Si es que no consulta. Bueno, entonces si se entendió, continuamos. Entonces, eh, es importante que ustedes definan su visualización correctamente, porque si ustedes no hacen eso, si se complican, se confunden después, tanto para sus tensiones como su temperatura, entonces al final van a empezar a mezclar van a empezar a confundir si pueden mezclar, pueden llegar a mezclar, y eso le va a llevar a cabo al final un resultado incorrecto. Vamos a ver en el caso del ejercicio, ahora tenemos 4 barras. Las 4 barras
de las 4 barras, 2 son verticales y 2 son inclinadas, ¿verdad? Habíamos dicho que para las verticales corresponde a la derecha, para las inclinadas hacia abajo, así, ¿verdad? Y para la vertical, hacia la derecha. Entonces, ¿qué tenemos nosotros, por ejemplo, para la barra 1? Tenemos que Q sub 0, se carga de igual forma que Q sub 0 mayúscula, ¿verdad? Que este Q sub 0. Para la barra 7, para la hipótesis 2, porque nosotros estamos trabajando ahora con la segunda hipótesis. ¿Se acuerdan que nosotros cargábamos en Q sub 0? Cargábamos en nuestra superposición de efectos aquí, ¿verdad? Q sub 0 de 1, porque esto correspondía al estado real 1. Como estamos trabajando ahora con el segundo estado real de cargas E2, entonces colocamos en la segunda hipótesis, ¿ok? Tengan en cuenta eso. Entonces, aquí, entonces, tenemos esto aquí, y tenemos una temperatura interna de 30 y una temperatura externa de 60. Para todas las barras, ¿verdad? Entonces, para la barra 7, ¿qué tenemos? Tenemos 30 acá y tenemos, o sea, tenemos TI, o sea, T interna aquí, T interna y tenemos T externa. ¿Cuál es nuestro inferior? T interna, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro superior? T externa. Entonces, para la barra 7, para la flexión que corresponde a este término que está aquí, ¿verdad? Vamos a introducir el coeficiente alfa, que es este que está aquí, ¿verdad? Que es CDL, por TI menos TE sobre la altura HA de la barra 7, porque nosotros habíamos definido una matriz HA al comienzo, que tenía todas las alturas, y una matriz BA que tenía todos los anchos, ¿verdad? Entonces, no hace falta que volvamos a colocar el número correspondiente a esta barra. Directamente llamamos a esa altura HA del vector para la barra 7. Y correspondiente a la normal, como esto siempre se repite, esto sí siempre se repite, es el valor de alfa por TI más TS sobre 2, siempre va a ser el mismo, entonces va a ser alfa por TM. TM ya definimos al comienzo que TM era TI más TS sobre 2, o TE más TI sobre 2, ¿verdad? Entonces para la normal es esto, y para la flexión es esto, ¿ok? Luego para la barra 8 tenemos que, esta es la barra 8. Esta es nuestra visualización que está acá. ¿Qué tenemos abajo de la barra, abajo de la visualización? Tenemos a TE, a T externa, y aquí tenemos a T interna. Entonces, ¿cómo se va a cargar para la barra 8 en la flexión? Q sub 0 de la barra 8 en la segunda hipótesis. Para la flexión, vamos a colocar alfa por la inferior y la superior. Entonces, TE menos TI. ¿Ven qué diferencia de esto? Esto está al revés y esto está al revés, ¿verdad? Esto corresponde a esta barra y esto corresponde a esta barra. Esto es simplemente porque la temperatura que está en el exterior, en este caso para esta barra, justamente coincide con la parte inferior de la visualización. Entonces, es muy importante que ustedes sepan eso. Sepan definir qué este IT es. Porque no es simplemente colocar esto y copiar y pegar para todas las barras por igual. Porque fíjense que no es igual. Fíjense que hay una variación en una barra. Entonces, un error les puede conllevar a un resultado final incorrecto. Que no, por final va a ser menos puntos para ustedes. La barra 9, que es esta, tenemos la inferior 30 y la superior 60. Sería TI menos TE. Así como la barra 7. Y la barra 9, la barra 10 igual que la barra 9. Entonces, colocamos para la barra 10, tanto para la normal como para la flexión, los valores correspondientes. La única cosa que varía en esto que está aquí es qué barra se analiza, tanto para la Q sub 0 como la altura de la barra. Y básicamente es eso. Entonces se entendió cómo cargar la temperatura en el código, ¿verdad? Fíjense, fíjense que cayó y les puse, ¿verdad?
Inicializamos Q sub 0, ¿verdad? Este es el código donde se inicializa o se genera la matriz Q sub 0. Y luego vamos a ir cargando barra por barra. La barra 7 tenemos para la normal, alfa por T. Para la flexión, alfa por TI menos TE sobre la altura HA igual a 7, HA7. Yo acá les puse en algún lado TM, aquí está. Fíjense, TM es igual a TI más TE sobre 2, que corresponde a la temperatura de la fibra media de la barra, de todas las barras, porque justamente TI y TE son iguales para todas las barras, ¿verdad? Entonces, TM se repite para todas las barras en este caso, ¿ok? Entonces, para la barra 7, para la barra 8, que ya es diferente, que cambia el sentido de las temperaturas, la barra 9 y la barra 10. Entonces, eso sería lo que continúa luego de hallar las tensiones. ¿Se entendió esa parte? ¿Alguna consulta? No tengan miedo de preguntar si es que no entendieron, porque la clase está para que ustedes puedan aprender y para que puedan irse, o sea, no irse, sino quedarse en su casa, ¿verdad? Y ya tener ya el conocimiento necesario para poder practicar en su ejercicio de estudio, ¿verdad? Para eso básicamente es. Entonces, como nadie dijo nada, entonces voy a asumir que se entendió, ¿verdad? De igual forma pueden revisar otra vez el video y ver detalladamente la explicación. Esto yo siempre les dejo a ustedes el código en el aula virtual para que ustedes puedan revisar el código mientras ven revisar esta mierda. Espérenme, no sé qué está pasando. Ahí está. Esto yo siempre le dejo a ustedes el código de Scilab en el aula virtual para que ustedes puedan revisarlo y puedan estudiar parte por parte cómo se cargó, ¿verdad? Para que ustedes puedan repetir esto mismo en un ejercicio que ustedes tienen, por ejemplo, guardado, ¿verdad? Entonces, eh, pueden practicar también de esa forma, ¿verdad? Agarrar un ejercicio del semestre pasado, ¿verdad? De estructuras 1, estática, lo que fuese, ¿verdad? Y aplican esto y ven si es que les sale igual. De igual forma también tienen los ejercicios de la sección B y la sección A. Entonces, también pueden practicar con eso. Entonces, así se cargaría la temperatura. Ahora, el segundo efecto que nosotros vamos a estudiar es... eh, me olvidé. Tampoco. Creo que no coloqué acá el acortamiento en mi PowerPoint. Bueno, voy a tener que corregirlo. Voy a explicarles aquí. Voy a explicarles acá, no. Me olvidé de colocar el acortamiento. Lo voy a explicar acá en el video ahora para que tengan guardado. Y después voy a corregir el PowerPoint para subir al virtual. Entonces, el segundo estado que vamos a ver es el acortamiento, ¿no? Que básicamente es similar a la temperatura, con la diferencia de que el valor que nosotros vamos a introducir en Q sub 0 ya es un valor conocido, ya es una deformación conocida. Habíamos dicho que si teníamos, por ejemplo, una vía apoyada y teníamos TS más TI, se generaba un desplazamiento, un alargamiento de la barra igual a delta L. Esto es exagerado, no, pero realmente no es tan grande. Voy a ponerlo más chico para que no sea tan exagerado, ¿no? Tenemos un desplazamiento delta L. Aquí es igual ese valor delta L. Delta L va a ser igual al coeficiente de alfa por la temperatura media, que es igual a TI más TS sobre 2, por la longitud de la barra. Vamos a poner la longitud de la barra 1, por ejemplo. ¿Qué es lo que nosotros introducimos en nuestra matriz Q sub 0 minúscula? Nosotros lo que estamos introduciendo es la deformación unitaria que ocurre en esa barra. ¿Y cómo nosotros hallamos la deformación unitaria en esa barra? Básicamente es hacer delta L sobre la longitud de la barra 1. ¿Y qué sucede? Acá nos va a quedar alfa por TM por L sobre L
L se simplifica, ¿verdad? Entonces quedaría Q sub 0 igual a alfa por Tm, que es lo que nosotros introducimos en nuestro código de Scilab, ¿verdad? Alfa por Tm, porque es una deformación unitaria. ¿Y por qué nosotros hacemos esto? Se me ocurrió nomás la casa de explicarles. ¿Por qué nosotros hacemos esto? ¿Por qué nosotros cargamos esto? Porque en nuestro código tenemos la integral de b por q sub 0 más d por q sub 0 por L de S. Entonces, acá ya está multiplicada la longitud de la barra. O sea, esto realmente tiene que ir multiplicado a todos los términos de la ecuación, de las ecuaciones, pero aquí ya se ve, acá ya se ve reflejado ese valor de la longitud L, ¿verdad? Por eso es que nosotros acá tenemos que dividir, en este valor tenemos que dividir entre L, para que después multiplicado con L nos dé el valor final alfa por T, M por L. Solamente por eso es que nosotros hacemos eso. Entonces, teniendo la misma idea, ¿verdad? Sabemos que si nosotros tenemos una barra cualquiera, así, ¿verdad? Y por ejemplo, decidimos que este punto, con algún mecanismo, vamos a dar, o sea, con algún mecanismo de estiramiento, vamos a agarrar este punto y vamos a estirar hacia allá con una máquina. Vamos a alargar la barra. ¿Qué sucede? Va a existir un delta L. Esa delta L, vamos a denominar delta. Y esta delta va a ser un valor conocido que nosotros estamos imponiendo a la estructura. Vamos a decir que esta delta es 1 centímetro. Nosotros le alargamos 1 centímetro. ¿Qué vamos a introducir entonces en nuestra Q sub 0? Delta sobre L. Entonces, esto es tanto para alargamiento como acortamiento. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una barra y apoyada y queremos acortarlo, entonces cortamos estas dos barras y unimos. Entonces hubo un acortamiento delta L y es como una compresión. Este punto va a ir hacia este lado, un valor de delta, ¿verdad? Entonces Q sub 0 en este caso va a ser delta sobre L, con la diferencia de que delta ahora es negativo, porque vamos a ir acortando la barra, estamos reduciendo, es una deformación negativa porque es hacia adentro de la barra, ¿ok? Entonces vamos a tener dos casos. Vamos a tener un caso que es alargamiento, que vamos a introducir en Q sub 0 de la barra, por ejemplo, la barra 1, de la hipótesis 2, por ejemplo, ¿verdad? Y siempre vamos a colocar esto en la normal, porque el alargamiento es una deformación lineal, no es una deformación por flexión. Entonces vamos a colocar siempre en la normal. Y esto va a ser igual a el valor de la delta sobre la longitud de la barra 1 en este caso, ¿verdad? Y si es acortamiento, lo mismo, tenemos Q sub 0 de la barra 1 para la hipótesis 2, para la normal igual a menos delta sobre L1. Entonces se entendió eso, ¿verdad? Básicamente lo que se hace es similar a la temperatura, solamente que en este caso nosotros ya conocemos este delta, ya conocemos el valor. En este caso delta es alfa por Tm, el valor que nosotros no conocemos o que podemos conocer, ¿verdad? Ya que es un valor numérico que nosotros podemos calcular así numéricamente, ¿verdad? Pero, para este caso nosotros ya sabemos ya un valor numérico de acortamiento o alargamiento, ¿verdad? Entonces, para el ejercicio, nosotros, vamos a ver, teníamos en el enunciado un acortamiento delta igual a menos 5 en la barra 4. ¿Eso qué indica? Que vamos a tener que introducir en Q sub 0 de la barra 4 para la hipótesis 2, porque es justamente el estado de carga E2, y para la normal 1, un valor de menos 5 centímetros sobre la longitud de la barra 4. ¿Se entiende eso, verdad? O mejor dicho, menos 0,05 metros sobre L de 4. Simplemente eso, no hay mucho secreto con este tema del acortamiento, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a introducir aquí, ¿verdad? Fíjense, acortamiento de la barra 4, Q sub 0 de 4 es igual a, o sea, Q sub 0 de 4 para la hipótesis 2
de la normal es igual a menos 0,05 L4. ¿Se entendió eso? Pregunto. Bueno, asumo que sí. Entonces, continuamos. Entonces, ese sería el segundo, ese sería el segundo punto en el que vamos a estar estudiando esta clase de hoy, ¿verdad? Sería la temperatura y el acortamiento. ¿Qué sigue en el código? Fíjense, nosotros cargamos todo lo que va a ir dentro de Q sub 0. Q sub 0 solamente tiene dos valores. Si tenemos temperaturas o tenemos acortamientos. En Q sub 0 no entra nada más aparte de esas dos cosas. Tengan en cuenta eso. Solamente esos dos efectos. Luego, lo que nosotros vamos a hacer es calcular el desplazamiento debido a todas esas cargas, debido a la carga real, debido a las cargas temperaturas, del acortamiento, ¿verdad? Vamos a hallar eso con la fórmula que nosotros habíamos visto en la clase pasada, que es la integral de B por Q sub 0 más D por Q sub 0 mayúscula por L, que es esta integral que está aquí. Vamos a ver aquí. Vamos a calcular este término que está aquí de la ecuación, que es la integral de 0 a S de la matriz B por Q sub 0 más D por Q sub 0. Aquí está introducida la temperatura y el acortamiento. Acá está introducido las tensiones reales o las cargas Q, P1 y P2. ¿Ok? Entonces esto se hace aquí en el código, ¿verdad? Se hace una lista de for que dependan tanto de las hipótesis virtuales, las hipótesis reales, vaya integrando barra por barra y analizando la flexión y la normal de cada una de las barras. Esto va a ir barra por barra, barra por barra. Acá varía hipótesis reales y acá varía las hipótesis virtuales. Entonces, para todas las situaciones vamos a ir calculando R0, que es nuestro desplazamiento final que nosotros hallamos. Sin embargo, esto que está aquí y esto que está aquí, vamos a tener que añadirlo posteriormente a este cálculo, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí, R0, solamente es el cálculo de los desplazamientos sin resortes ni asentamientos, ¿ok? Ahora tenemos que añadir eso. ¿Cómo añadimos eso? En el video de la clase también se explicó esto, ¿verdad? Que para calcular el trabajo de los resortes, lo que se hace básicamente es, si tenemos, por ejemplo, un apoyo en la barra 2, en el apoyo 2, ¿verdad? Tenemos un resorte vertical. Este resorte debe ir correspondiente a las reacciones que existan en ese punto. Solamente va a hacer efecto si existen reacciones reales. Nosotros vimos que X es una matriz que tiene dos columnas. Tiene una columna de las reacciones para el estado 1 y para el estado 2. Entonces, es obvio que para el estado 2 no va a existir reacciones y por tanto no va a existir trabajo de resortes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se calcula ese trabajo? Simplemente esta es la fórmula, ¿verdad? La fórmula es sumatoria de F por F virtual sobre K, donde F es la reacción real y F virtual es la reacción virtual. Entonces, y obviamente K es la constante del resorte K, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hacemos es una sumatoria de todas las reacciones que coinciden con un resorte. Por ejemplo, aquí tenemos dos resortes. Tenemos que este resorte coincide con esta reacción X6 y X06. Entonces, esto vamos a multiplicarlo y dividirlo con su constante correspondiente. Sería X6 por X06 sobre K-res. Y X7 corresponde a este resorte. Entonces, va a ser X7 por X07 sobre cada resorte.
Si, por ejemplo, esta K resorte era realmente K1 y esta era K2, entonces, ¿cómo sería la ecuación? Para X6 va a corresponder K2, ¿verdad? Y para X7 va a corresponder K1. Así. Entonces, cada resorte o cada apoyo elástico correspondiente a su reacción en la dirección que esté analizándose. Por ejemplo, si estamos analizando una reacción horizontal, si hay un resorte horizontal. Si hay una reacción vertical, si hay un resorte vertical. Entonces, siempre en la dirección en la que esté colocado el resorte. Si tenemos, por ejemplo, un resorte helicoidal, no sé si eso explicó la profe Beth, creo que era más así, así. Si tenemos un resorte helicoidal, este resorte K, H mismo la K helicoidal, ¿cuál va a ser la reacción que vamos a estar estudiando para ese resorte? Va a ser el momento efector, ¿verdad? Porque esto que está aquí es igual a, poner idéntico a, esto es idéntico a un empotramiento perfecto, donde tenemos una reacción R1, R2 y un momento R3, o una reacción R3. Entonces, este momento que está aquí, R3, vamos a multiplicarlo R3 por R03 sobre K helicoidal. Entonces, siempre la reacción correspondiente a la dirección que tenemos nuestro resorte. Si es un resorte helicoidal, obviamente se va a corresponder con el momento efector, ¿verdad? Entonces, para este caso tenemos, voy a borrar todo esto que está aquí. Para este caso tenemos de esta forma. Entonces, esto vamos a ir introduciendo en nuestro código, ¿verdad? Y vamos a adoptar este sistema de corrección de R0 porque este es un caso particular en el que el estado 2, E2, es un estado que no genera ninguna reacción. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros tenemos el estado real E1 que corresponde al sistema de cargas distribuidas? El estado E2 corresponde a un sistema de cargas puntuales. Entonces, va a existir también, aparte de que exista para E1, por ejemplo, en X6 tenemos menos 50, en, en la segunda columna vamos a tener, por ejemplo, menos o más 10, ¿verdad? Entonces va a existir dos reacciones para cada estado, entonces va a existir un trabajo de resorte para cada estado real. Solamente en este caso particular es que tenemos E2 igual a 0. Aquí. Pero hacemos esto para generalizar en el caso de que se tomen dos o más estados reales con reacciones reales. O sea la idea es esa. La idea es que este código se pueda utilizar tanto en una serie de infinitos estados reales, el que queramos. Entonces, básicamente lo que se hace es analizar las hipótesis virtuales, las hipótesis reales, y a la R0 que nosotros habíamos calculado anteriormente, vamos a sumarle otra vez este valor que está aquí, que es el trabajo de los resortes, que corresponde a X6 por X06, este sería X6 por X06 sobre Kres, y esto que está aquí corresponde a X7 por X07 sobre Kres. Esto que está aquí, fíjense que son variables que van dependiendo del número de hipótesis reales y el número de hipótesis virtuales. Entonces, esto es si tenemos más de una hipótesis real que tengan cargas reales, ¿verdad? Obviamente no va a suceder siempre eso, ¿verdad? Entonces, dependiendo del ejercicio, van a tener diferentes valores numéricos. ¿Ok? ¿Se entendió esta parte? Es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es, si quieren trabajar de esta forma o de esta forma es, por ejemplo, si quieren calcularlo directamente, hacen nomás R0 este, de 1, 1, por ejemplo, igual a R0 de 1, 1, más X6 de 1, 1 por X06 de 1, 1 sobre carrera.
Es lo mismo hacer esto que esto, solamente que esto está más formalizado para un sistema de n estados reales, ¿verdad? Más generalizado nada más. Igual se puede hacer de esta forma que está aquí, ¿verdad? ¿Se entendió entonces esta parte? ¿Alguna consulta hasta acá? Ninguna. Están muy inteligentes últimamente estos alumnos, se entienden todas de una. De igual forma, si es que tienen alguna consulta, obviamente pueden preguntar en el grupo de WhatsApp, pueden preguntar, no sé si hay ya foro o algo por el estilo, ¿verdad? Pero pueden ir preguntando siempre que puedan, en todas las clases, tienen también los videos presentes, ¿verdad? Entonces, ya trabajamos con un resorte, ya modificamos el valor de R0 y le introducimos el trabajo de los resortes de cada uno de los apoyos, vamos a decir. Y por último nos queda el trabajo del asentamiento. Es similar al trabajo del resorte, pero la diferencia está en que nosotros tenemos que tener cuidado con el signo. ¿Por qué les digo esto? Porque el trabajo, ¿qué es? El trabajo es fuerza por desplazamiento, ¿verdad? Tenemos una fuerza y un desplazamiento, ¿verdad? Por ejemplo, una caja, el típico ejemplo, ¿verdad? Tenemos una caja, tenemos una fuerza F y esto se desplaza un valor de D. Entonces el trabajo, que no sé cómo se llamaba, me molesté, ¿verdad? Era F por D. Pero no solamente es un producto numérico, sino es un producto de vectores. Dependen ¿cómo explicarte? De la dirección que tiene la fuerza y el desplazamiento, ¿verdad? Entonces, esto realmente es un vector, un trabajo. El trabajo es un vector y depende de la dirección de la fuerza y de la dirección del desplazamiento. En este caso, nuestro desplazamiento fue en esta dirección. Entonces, el producto de esos dos valores, ¿qué va a dar? Un trabajo positivo. Generó un trabajo positivo la fuerza en la caja, igual a F por D. Por ejemplo, si nosotros tiramos una caja, ¿verdad? Tiramos una caja, pero, por ejemplo, es un suelo medio rugoso. Entonces, ¿qué pasa? Existe una reacción o un rozamiento R que hace que esta caja vaya decreciendo de velocidad hasta llegar a quedarse quieta, ¿verdad? Sin embargo, esta fuerza que está aquí, ¿verdad? Es contraria al desplazamiento que ocurrió. Entonces, el trabajo de este rozamiento, el trabajo de rozamiento va a ser negativo porque el trabajo va a ser igual a negativo R por D. Entonces, es importante tener en cuenta la dirección de la fuerza y la dirección del desplazamiento para los trabajos. Igual ocurre para el asentamiento, ¿verdad? Si nosotros definimos, por ejemplo, nuestra reacción X1 hacia arriba y tenemos un desplazamiento hacia arriba, ¿qué va a suceder? El trabajo que va a generar ese desplazamiento es positivo, ¿verdad? Sin embargo, si tenemos un desplazamiento hacia abajo y la reacción hacia arriba, obviamente nuestro trabajo va a ser negativo. Entonces, ¿cómo vamos a proceder en el caso del asentamiento? De la misma forma, nosotros al comienzo ya definimos nuestra dirección de reacción. O sea, eso ya habíamos definido al comienzo del ejercicio. Ya colocamos en la dirección de X05, sabemos que es hacia arriba, ¿verdad? No importa el valor numérico. Eso ya ustedes no vayan a mirar. El valor numérico ahora mismo no importa. Lo que importa es la dirección de la reacción que ustedes definieron. Entonces, si nosotros definimos X05 hacia arriba, entonces, ¿qué signo va a tener que tener el desplazamiento o el asentamiento? De tal forma que el producto entre esos dos dé un trabajo negativo. La única forma en que ocurre eso es que el asentamiento tenga un valor negativo, porque la reacción ya está definida como hacia arriba, el signo es independiente de nuestro resultado. Nosotros queremos saber solamente la dirección de la reacción que supusimos, ¿verdad? Entonces, para este trabajo, ¿cómo vamos a hacer? El trabajo de esta reacción. Vamos a llamarle T. Va a ser igual a X05, pero el asentamiento, como es contrario a X05, vamos a tener que introducirla negativo, menos 0,02.
¿Por qué yo le estoy introduciendo negativo al asentamiento y no estoy considerando el signo de la reacción? Porque la reacción ya tenía un signo interno que depende del cálculo de nuestro sistema, ¿verdad? Entonces, eso se va a mantener de acuerdo a la hipótesis que estamos trabajando, ¿verdad? Para nuestro caso, siempre vamos a considerar que la reacción es positiva, sin importar el resultado final, ¿verdad? Obviamente. Y vamos a colocar el asentamiento con el signo de acuerdo a si tiene la misma dirección o la dirección contraria a la reacción correspondiente, ¿verdad? Entonces, para este caso, para el asentamiento número 1, DB1, nuestro asentamiento va a ser negativo 002. ¿Por qué? Porque justamente está en la dirección contraria a la reacción. Y el trabajo, este es el 1. Y el trabajo 2, ¿qué va a hacer? Va a ser X08. Y como el asentamiento tiene la misma dirección que la reacción, entonces vamos a considerarlo como positivo 0,01. ¿Se entiende la idea, verdad? La idea es que ustedes sepan que el producto debe ser positivo si tienen el mismo sentido y negativo si tienen sentidos contrarios. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que no es simplemente multiplicar, esto está hacia abajo, entonces es negativo, esto es hacia arriba porque es positivo, no, es estudiar. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, asentamientos horizontales? Por ejemplo, esto es un apoyo de segundo género, tenemos un asentamiento de B3 acá, y tenemos una reacción X5, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que a la izquierda es negativo o a la derecha es positivo? Lo que a nosotros nos importa es eh, el producto final, el signo del producto final. Tenemos que saber que para que se cumpla el trabajo negativo, uno de los dos tiene que ser negativo. Y por conveniencia, hacemos que el asentamiento sea negativo. Nada más es por conveniencia. ¿Okay? Entonces, una vez definido eso, ya podemos calcular estos asentamientos e ir metiendo en nuestro código. Tenemos dos valores, tenemos dos matrices o dos vectores. Un vector RB mayúscula que corresponde a las reacciones virtuales, tengan en cuenta las reacciones virtuales, y R minúscula que corresponden a los asentamientos. El trabajo de los asentamientos siempre va a estar ligado a las reacciones virtuales, porque son las que generan el desplazamiento. Nosotros lo que queremos hallar es el desplazamiento final de acuerdo a nuestra hipótesis virtual P igual a 1, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a esa P igual a 1, tenemos unas reacciones. Y esas reacciones son las que nosotros vamos a multiplicar por los asentamientos correspondientes. Entonces, como nosotros queremos un número, un valor numérico, ¿verdad? Esto es un producto entre dos vectores. Nosotros queremos un valor numérico, entonces tenemos que respetar el orden de los vectores, ¿verdad? Por ejemplo, RB es un vector fila que va a tener X05 y X08. Y RB minúscula va a ser un vector columna que va a tener los asentamientos. D1, que es el asentamiento de X05, que para nuestro caso es negativo, entonces vamos a poner menos 0,02, y DB2, que es 1 positivo, 0,01. Entonces nosotros definimos nuestro vector de asentamientos como un vector columna, respetando su signo correspondiente, y el vector de reacciones como un vector fila, para que el producto sea un valor numérico, ¿ok? Tengan en cuenta eso, este valor que está aquí no es un vector, es un número, ¿ok? Como este valor también, todos son números al final y al cabo. Entonces definimos nuestro vector de asentamientos, nuestro vector de reacciones que correspondan a los asentamientos con sus signos correspondientes. Y fíjense, como esta ecuación está formulada de esta forma, nosotros queremos hallar R0. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar este término que está aquí a la derecha. Y al final va a ser igual a menos sumatoria de RB por RB, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a introducir en el valor de R0, pero como el asentamiento corresponde al estado E2, que hemos definido al comienzo, ¿verdad?
Vamos a introducir en la segunda columna R0, porque vamos a ver que R0 es un vector que tiene el desplazamiento del estado 1 y el desplazamiento del estado 2. Entonces queremos corregir o queremos introducir esto en el estado 2. Entonces hacemos en la fila 1 y en la columna 2 el mismo valor y le restamos el producto entre estos dos vectores. Y así obtenemos el desplazamiento del asentamiento debido al asentamiento, justamente eso. Entonces, repito, lo importante de esto es saber trabajar con las direcciones de los asentamientos y las reacciones. O sea, respetar el tema de los signos de cada uno de estos. Y una vez ustedes puedan definirse, ya es fácil, ya. Ustedes definen ya sus vectores y hacen el producto final sencillamente. No es muy complicado esa parte. Lo complicado es definir esos signos, definir esos vectores. Y el producto ya es fácil. ¿Ok? ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta que no, algo que no quedó claro? Profe, ¿cómo Sí. sería, por ejemplo, si tenemos un asentamiento horizontal? ¿Cómo cargaríamos el vector RB minúscula? Y en sentido, en la dirección, o sea, el vector RB no es un vector que dependa si está vertical o está horizontal. Es un vector que, vamos a suponer que tenemos esa estructura que teníamos aquí, ¿verdad? Voy a verificar otra vez. Era algo así. Así era. Tenemos el asentamiento DB1, ¿verdad? Tenemos el asentamiento hacia arriba que es DB2. Tenemos, por ejemplo, un asentamiento aquí que es DB3. Y un asentamiento acá vamos a suponer, ¿no?, que es DB4. La matriz RB, lo único que vamos a hacer es, vamos a introducir por orden, vamos a ir por orden numérico, ¿verdad? De acuerdo a cómo nosotros le definamos, DB1, DB3, DB4. Vamos a poner DB1, DB2, DB3 y DB4. De esta forma. Y obviamente la matriz RB mayúscula que corresponde a las reacciones, voy a poner un color diferente para entender mejor. En este color. Tenemos R1, por ejemplo, R2, R3 y R4. Obviamente va a ser igual a. RB va a ser igual a. La reacción que corresponda a DB1 sería R1. La reacción que corresponda a DB2, que es R3. La reacción que corresponde a DB3, que es R2, y esta reacción que es R4. O sea, se carga de la misma forma, solamente que de acuerdo al orden que nosotros le llamamos a nuestro asentamiento, ¿verdad? Si este es de 1, de 2, de 3, de 4. No importa realmente el orden. O sea, lo único que tiene que coincidir es que al producto DB1 se multiplique con R1. O sea, esto con esto, ¿verdad? Esto con esto con esto y esto con esto. ¿Se entiende? O sea, eso nomás es lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Es más, no hace falta que nosotros definamos un vector RB. Si nosotros hacemos esto, R0 de 1, 2, igual, R0 de 1, 2, estoy copiando acá lo que está acá, menos, sí, menos, vamos a cargar el producto entre estos dos. Vamos a poner X05, o sea, mejor dicho, X0, X0 de 5, 1 por menos 0,02 menos X0 de 8, 1 por 0,01. Es decir, este vector básicamente es lo mismo que hacer esto, ¿verdad? Solamente que es una forma más ordenada nomás de describir nuestro producto, ¿verdad? Porque si hacemos esto, ya el producto es directamente esto. No hace falta poner uno a uno todos los valores correspondientes, ¿verdad? Se puede hacer de esa forma, se puede hacer de cualquier forma, ¿verdad? Pero lo que tienen que tener en cuenta es que tiene que coincidir el asentamiento con la reacción. Si nosotros ponemos, obviamente, en el valor número 1, en DB1, en el valor número 1 de este valor, o sea, de esta matriz, tiene que coincidir R1. Y así, ¿verdad? DB2 tiene que coincidir con R3.
¿Entienden? O sea, esa es la idea, ¿verdad? Pueden hacer con vectores, pueden no hacer con vectores, da lo mismo, ¿verdad? La idea es que coincida nada más, ¿ok? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Vale. Entonces, eso sería la parte final, ¿verdad? Nosotros ya calculamos las temperaturas, los acortamientos, corregimos el valor del desplazamiento con el resorte y ahora le introducimos el valor del asentamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos quedaría eh, por hacer en el ejercicio? El ejercicio nos decía calcular el desplazamiento final eh, con la combinación de los dos estados, E1 y E2. Entonces, fíjense, R0 es un vector que tiene R0 del estado 1 y R0 del estado 2 por separado. Como nosotros hallamos el desplazamiento final RF, y directamente hacemos la suma entre estos dos, R de E1 más R0 de E2. ¿Y cómo hacemos esto en la forma del código? Hacemos R0 de la fila 1, la columna 1, más R0 de la fila 1 y la columna 2. Así sumamos estos dos valores que están aquí, esto más esto. Y así obtenemos el desplazamiento final que está escrito en la siguiente parte. Así bueno, R0 de 1, 1 más R0 de 1, 2. ¿Ok? Ahí sumamos todas las hipótesis. Eh, el código está escrito así, yo les puse así porque quiero mostrarles algo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ¿se acuerdan que yo les dije que lo que hacíamos era calcular por trozo, ¿verdad? Primero trabajábamos con solamente la temperatura y el acortamiento, luego le añadíamos los resortes, luego le añadíamos los asentamientos y luego sumábamos todo. Entonces yo lo que hice fue, en el código, una vez calculado esta R0, puse una función de impresión de R0 en ese punto. Es decir, nosotros, este valor de R0 que está aquí, es el último que salió de esta suma que está acá. Entonces, ¿qué nos va a imprimir? Nos va a imprimir R0 debido a solamente las cargas reales, el acortamiento y la temperatura, ¿verdad? Entonces, este disk nos va a decir eso. Luego, calculamos el trabajo de los resortes y le sumamos a R0, entonces este disk va a imprimir el valor una vez sumado al resorte. Ya va a ser diferente a esta R0, ¿ok? Luego, le añadimos los asentamientos, obviamente este R0 va a ser una vez añadido eso, ¿verdad? Y finalmente sumamos estos dos valores. Entonces, yo puse un disk para que se fijen en la diferencia en cada uno de los valores, para que vayan analizando cómo se comportan estos desplazamientos, ¿verdad? Fíjense, en el primer disk, que es este que está acá, imprimimos R0. Y le dije que R0 era un vector que dependía del estado 1 y el estado 2, ¿ok? Entonces, este valor que está aquí es el desplazamiento debido a todas las cargas de cargas distribuidas, cargas puntuales P1 y P2, eh, y solamente eso, nada más aparte de eso. Y E2 es el desplazamiento debido a la temperatura y el acortamiento, solamente esos dos valores. Fíjense que son dos valores diferentes, ¿verdad? Porque no, son dos estados diferentes. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a considerar el resorte. ¿Qué yo le dije con el resorte? El resorte solamente hace trabajo cuando existe una reacción. Si no existe la reacción, no va a haber trabajo. Entonces, obviamente, en el estado 1 hay reacciones porque hay cargas. Pero en el estado 2 no hay reacciones porque las cargas son de temperatura y acortamiento. Entonces, fíjense que el valor de esta columna no varió porque no hay ningún trabajo de resorte en ese estado, en esa hipótesis, ¿verdad? Porque a pesar de que ustedes, fíjense, a pesar de que ustedes hicieron un for que dependan del número de hipótesis real, ¿verdad? Esto va a variar para NH1, NH2. Igual no va a existir una reacción X para ese estado. Entonces, obviamente el producto va a ser cero, no va a haber modificación de esto. Sin embargo, esto sí se modificó, ¿verdad? Ya que esto es 0,05679 y esto es 0,05681. Entonces, hubo una pequeña variación en el desplazamiento. Luego, introducimos los asentamientos que correspondían a la hipótesis 2, ¿verdad?
Solamente la hipótesis 2. Entonces, esto obviamente no va a ser afectado, pero esto sí. Fíjense, esto ya se modificó debido al asentamiento. Y finalmente sumamos los dos efectos, ¿verdad? Sumamos esto más esto y nos da este valor que está aquí. Entonces, ustedes pueden analizar de la siguiente forma. Fíjense que las cargas en este ejercicio fueron más predominantes que los asentamientos, que los acortamientos, ¿verdad? Sin embargo, fíjense algo, ¿qué le dice a ustedes el signo? Nosotros habíamos dicho que nuestro estado virtual de cargas era este. Era una carga P igual a 1 hacia abajo, ¿verdad? Esto debería de salir un desplazamiento hacia abajo si todo sale positivo, ¿verdad? Pero como en el caso o sea, en el caso de la hipótesis 1 salió positivo, entonces está bien, es hacia abajo. Pero fíjense que en el estado 2, con la hipótesis 2, E2, todos los valores salieron negativos. Eso significa que este desplazamiento en el nodo 9, debido a la temperatura y el acortamiento, o sea, debido a la temperatura, el acortamiento y el asentamiento, salió hacia arriba. Entonces ustedes pueden decir, entonces el asentamiento, pero esto es menos 1,93. Entonces, de esa manera ustedes pueden también estudiar, hacer análisis con diferentes sistemas de carga, ¿verdad? Eh, puede haber ejercicios que a ustedes les pida analizar una hipótesis u otra hipótesis. Entonces ustedes pueden trabajar con dos o más hipótesis y ir analizando de esta manera, ¿verdad? ¿No? Es muy amplio la cantidad de cosas que ustedes pueden hacer con el código. Ustedes pueden trabajar mucho con el código, pueden jugar, pueden experimentar, ¿verdad? Y van a ver que tienen muchas herramientas que pueden utilizar para estudiar. Y básicamente eso es todo. No sé si se entendió, se entendió todo, si es que hay alguna pregunta, alguna consulta que tengan sobre lo que vimos hasta aquí. Se entendió entonces todo, ¿verdad? Porque esa es lo que yo quiero que suceda, ¿verdad? Que todos entiendan, ¿verdad? Por eso trato de explicar lo más lento posible para que todos puedan comprender. Eh, entonces, fíjense que no es tan complicado el tema de estos efectos impuestos. Una vez que ustedes conozcan y sepan cómo cargar, son muy pocas líneas de código. La parte más complicada y más extensa es la parte del cálculo de las tensiones. O sea, hacer hacer manualmente es lo más largo. Ir sacando barra por barra las ecuaciones e ir introduciendo en Q sub 0 y en B. Entonces, si todo quedó claro, si es que no hay ninguna consulta, podemos dejar la clase para hasta acá, ¿verdad? Y nos vemos el siguiente martes, que va a ser una semana antes del taller. Entonces, si alguno tiene alguna duda, pregunta ahora o dejamos para la siguiente clase. No hay dudas. Genial. Entonces, nos vemos el siguiente martes. ¿Ok? Ya para la grabación.